Muy buenas a todos. Hoy nos reunimos para abordar una de las preguntas más profundas y eternas que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Muchos de ustedes han preguntado con sinceridad, ¿qué es lo que verdaderamente sucede cuando morimos? Este es un tema trascendental, pues es un hecho ineludible que todos, sin excepción, enfrentaremos nuestra muerte. Alrededor de 150.000 almas dejan este mundo diariamente, y llegará el momento en que tú y yo también seremos parte de esa cifra. Ahora bien, cuando la última hoja de nuestra vida caiga del árbol de la existencia, ¿hacia dónde nos dirigiremos? Hay quienes afirman con convicción que vamos al cielo, otros que descenderemos al infierno. Algunos mencionan el purgatorio, mientras que ciertos grupos creen que simplemente nos desvanecemos en un sueño eterno, sin conciencia alguna. Pero ¿cuál es la verdad que subyace tras estas ideas? Permítanme guiarles hacia la única fuente de sabiduría que tenemos en este vasto mundo, la verdad infalible que emana de las Sagradas Escrituras. Es aquí, en la palabra de Dios, donde encontraremos respuestas a nuestras más grandes inquietudes. Y antes de sumergirnos en este viaje espiritual, aprovecho para saludar cordialmente a quienes me acompañan por primera vez. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse futuras reflexiones que continuarán explorando temas de vital importancia. Como cristianos, debemos aprender a enfrentar la muerte con paz en nuestros corazones y no con miedo. Nuestra visión de la muerte no está teñida de desesperanza, sino de gozo, porque sabemos que al dejar este mundo caído, entraremos en la gloriosa presencia de Cristo en el cielo. Ya no habrá más lágrimas, ni sufrimiento, ni tristeza. Así lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21, cuando declara: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Y también en 2 Corintios 5:8, cuando dice: «Confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Este mundo efímero y plagado de dolor no es nuestro hogar final. Nuestro verdadero hogar está con el Señor, y podemos anhelar ese día con un corazón lleno de esperanza. Ahora, adentrémonos en lo que sucede en el momento en que dejamos este mundo. A lo largo de la historia, ha habido diversas interpretaciones sobre qué ocurre exactamente en el instante de la muerte. Uno de los conceptos que ha ganado terreno en ciertos círculos es la llamada doctrina del sueño del alma. Según esta idea, al morir, el alma entra en un estado de inconsciencia, como un profundo sueño, y permanece así hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta creencia, aunque no es mayoritariamente aceptada dentro del cristianismo, fue promovida en gran parte por los anabaptistas durante la Reforma, y más tarde por los irvinianos en Inglaterra en el siglo XIX. Por otro lado, tenemos la creencia sostenida por la Iglesia Católica Romana, que introduce la noción del purgatorio. En esta enseñanza, se dice que el alma de los fieles, antes de entrar al cielo, pasa por un proceso de purificación. Este lugar de tránsito es necesario para que el alma se limpie de cualquier mancha de pecado que aún pueda tener, permitiéndole finalmente entrar en la presencia de Dios en el cielo. Sin embargo, otros grupos cristianos creen que, al morir, el alma de los creyentes va directamente a estar con Cristo, mientras que el cuerpo es depositado en la tierra, en la tumba, donde aguarda hasta la segunda venida de Jesús. En ese glorioso día, la resurrección ocurre y recibimos nuevamente nuestros cuerpos, pero esta vez serán cuerpos transformados, incorruptibles y eternos. En ese momento, según el Apocalipsis, Dios renovará todas las cosas, creando un nuevo cielo y una nueva tierra,
donde habitaremos con Él por la eternidad. Ahora bien, ¿qué sucede con los que no han creído? Esta es una cuestión que también ha generado muchas opiniones divergentes. Algunas doctrinas tradicionales sostienen que los incrédulos, al morir, son enviados directamente al infierno, donde sufrirán tormento eterno. Pero hay quienes discrepan de esta visión y proponen que los incrédulos simplemente dejarán de existir después de la muerte. Esta creencia es conocida como la doctrina del aniquilacionismo, que postula que Dios, en su juicio final, simplemente eliminará a las almas de los impíos, llevándolos a la inexistencia tras un período de sufrimiento proporcional a sus pecados. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué es lo verdadero? La verdad, mis queridos oyentes, solo puede encontrarse si nos acercamos a las sagradas escrituras con reverencia y un corazón dispuesto a escuchar en su totalidad. No debemos limitarnos a tomar un solo versículo aislado, sino que debemos estudiar la palabra de Dios de manera integral, buscando un entendimiento equilibrado de lo que nos enseña acerca del destino de las almas. Comencemos con el tema del purgatorio. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este concepto? La respuesta, clara y directa, es que la Biblia no menciona explícitamente el purgatorio en ninguna parte de sus libros canónicos. Entonces, ¿de dónde proviene esta doctrina sostenida por la Iglesia Católica Romana? Para entender esto, es necesario remontarnos tanto a la tradición eclesiástica como a ciertos textos que no forman parte del canon bíblico protestante, conocidos como libros deuterocanónicos o apócrifos. Uno de los pasajes que se cita con frecuencia para respaldar la doctrina del purgatorio se encuentra en 2 Macabeos 12:42 a 45, un libro que forma parte de los textos deuterocanónicos. En este pasaje leemos acerca de Judas Macabeo, un líder judío, que realiza una colecta para ofrecer un sacrificio por los pecados de los soldados caídos, con la esperanza de que fueran perdonados en la resurrección. El texto dice: Judas Macabeo, líder de las fuerzas judías, también hizo una colecta, tomando 1 dracma por cada hombre, y envió a Jerusalén alrededor de 2000 dracmas de plata para ofrecer un sacrificio por el pecado. Él actuó de manera muy noble y digna de elogio, considerando la resurrección, pues si no esperara que los caídos resucitaran, habría sido superfluo y vano orar por los muertos. Pero si contemplaba la recompensa reservada a quienes descansan en la piedad, fue un pensamiento sagrado y piadoso. Así, él hizo expiación por los muertos para que fueran liberados de su pecado. Este pasaje, que hace referencia a la posibilidad de ofrecer oraciones y sacrificios en favor de los muertos, ha sido utilizado históricamente como base para la creencia en una fase intermedia después de la muerte, donde las almas pueden ser purificadas antes de entrar al cielo. Sin embargo, es importante señalar que este texto no forma parte de los 66 libros que componen la Biblia protestante. Los libros deuterocanónicos, como 2 Macabeos, tienen un estatus diferente en las distintas ramas del cristianismo. Mientras que la Iglesia Católica los incluye en su canon bíblico, las iglesias protestantes, desde la Reforma del siglo XVI, no los consideran como inspirados por Dios en la misma medida que el resto de la Biblia. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la expiación de los pecados y la purificación del alma? Según las Escrituras canónicas, la muerte y resurrección de Jesucristo constituyen el único sacrificio suficiente y completo para expiar todos nuestros pecados. En 1 Juan 2:1-2 leemos: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Este versículo subraya que Jesucristo es la propiciación completa y suficiente por nuestros pecados. La palabra propiciación, en este contexto, significa el acto mediante el cual Cristo, a través de su sacrificio, satisfizo la justicia de Dios, liberándonos de la condenación que merecíamos. No hay necesidad de más sacrificios ni expiaciones adicionales. Por tanto, la creencia en el purgatorio, que implica una purificación posterior a la muerte, parece contradecir este principio bíblico fundamental, que la obra redentora de Cristo es perfecta y completa. La doctrina del purgatorio plantea una pregunta teológica profunda. Si creemos que los pecados pueden ser purgados después de la muerte, ¿no estamos sugiriendo, de algún modo, que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente? ¿No estaríamos, tal vez, añadiendo un requisito adicional a la gracia de Dios, como si dependiera también de las acciones humanas posteriores, como oraciones o sacrificios, para completar lo que Cristo ya logró? En resumen, la doctrina del purgatorio, aunque ha sido una parte importante de la tradición católica, no tiene un fundamento sólido en las escrituras canónicas. La Biblia nos enseña que la expiación por nuestros pecados ya ha sido realizada por Jesucristo y que su sacrificio es más que suficiente. El mensaje de la cruz es que, al aceptar a Cristo, somos justificados y perdonados completamente ante Dios. No necesitamos más mediadores ni expiaciones después de la muerte, porque el Hijo de Dios ya lo ha hecho todo por nosotros. El purgatorio enseña que necesitamos añadir algo a la obra redentora de Jesucristo, lo que es una enseñanza sumamente peligrosa y contraria a la verdad que se nos revela en las Escrituras. La esencia misma de la salvación que Jesús nos ofrece es que Él pagó el precio completo. No dejó nada sin cubrir. Cuando Jesús exclamó desde la cruz, «Consumado es», Juan 19:30, declaró que su obra redentora había sido completamente lograda. No necesitamos añadir sacrificios, ni nuestras propias obras, ni un proceso de purificación después de la muerte. Él lo hizo todo. La enseñanza del purgatorio, en su intento de añadir algo más a esta obra perfecta, cae en un peligroso error. Nos lleva a pensar que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, que debemos hacer algo adicional para ser totalmente purificados. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Hebreos 10:14 nos recuerda claramente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa única ofrenda fue el sacrificio de Jesús en la cruz, que es suficiente para todos los que creen en Él. Romanos 8:1 también dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo, no hay necesidad de purificación adicional, porque su obra fue completa y perfecta. Ahora pasemos a la enseñanza del sueño del alma, una doctrina que sostiene que, al morir, entramos en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Jesucristo. Esta creencia ha sido defendida por algunos grupos a lo largo de la historia, como los anabaptistas en la Reforma y los irvinianos en el siglo XIX, y aún hoy hay quienes la sostienen. Sin embargo, la pregunta clave ¿es esta creencia bíblica? Al leer las Escrituras, encontramos que la muerte a veces es descrita como dormir. Vemos ejemplos de esto en Primera a los Tesalonicenses 4:13-15, Primera a los Corintios 15, 6.1, 8.51, Hechos 7:60, Hechos 13:36, Juan 11:11, Mateo 9:24 y Mateo 27:52. Esta terminología de dormir puede dar la impresión de que el alma está en un estado inconsciente, y algunos otros versículos, como Salmo 6:5, Job 14:12, Eclesiastés 9:10, Eros Isaías 38
19. También parecen sugerir que los muertos no están conscientes. Sin embargo, es crucial entender que cuando la Biblia habla de la muerte como un sueño, lo hace de manera metafórica. La metáfora muestra que la muerte es temporal para los cristianos, al igual que el sueño es temporal. La idea principal aquí no es que el alma esté literalmente dormida, sino que, para los creyentes, la muerte es simplemente una transición hacia una nueva vida con Cristo. La muerte física es un descanso, una pausa, pero el alma está viva en Cristo. Ahora, para aquellos que sostienen la doctrina del sueño del alma, escuchemos más detenidamente. Veamos. Salmo 115, 17, que a menudo se cita como evidencia de esta creencia. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno desciende al silencio. Esto parece apoyar la idea de que los muertos están en un estado de inconsciencia, pero no podemos basarnos en un solo versículo para construir una doctrina. Si leemos el versículo siguiente, el versículo 18, dice: «Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre». Este pasaje deja claro que para los que viven en Cristo, la adoración y la alabanza a Dios son continuas. No hay una pausa de inconsciencia. Más bien, existe una comunión continua con Dios. Otro versículo que se menciona con frecuencia es Juan 11:11, donde Jesús dice: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Aquí, Jesús utiliza el término dormir para referirse a la muerte de Lázaro, pero cuando los discípulos no comprendieron su metáfora, él aclaró: «Lázaro está muerto». Jesús no está diciendo que el alma de Lázaro está inconsciente, sino que su cuerpo está temporalmente en reposo, esperando la resurrección. En resumen, aunque la Biblia utiliza la palabra dormir para describir la muerte física, esto es una metáfora que refleja la temporaneidad de la muerte para los creyentes, no una enseñanza de que nuestras almas se encuentran en un estado de inconsciencia. La promesa bíblica es que, cuando partimos de este mundo, estamos con el Señor. Como los 2 Corintios 5:8 declara: «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». Cuando analizamos las Escrituras, es claro que la idea de sueño del alma no se sostiene frente a la revelación completa de la palabra de Dios. Como mencionamos anteriormente, cuando la Biblia habla de la muerte como sueño, lo hace de forma metafórica, refiriéndose al estado del cuerpo, no del alma. El cuerpo físico, una vez que morimos, regresa al polvo, tal como lo declara Génesis 3:19. «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Este versículo recalca la realidad física de la muerte. Nuestros cuerpos mortales no son eternos en su forma actual. Sin embargo, la Escritura no deja lugar para el miedo o la desesperanza respecto a este hecho, ya que Filipenses 3:20-21 nos asegura que nuestros cuerpos, aunque sean ahora cuerpos de humillación, serán transformados para ser semejantes al cuerpo glorioso de Jesucristo. Este es un punto clave en la doctrina cristiana de la resurrección. No solo esperamos una vida espiritual en el cielo, sino también la transformación gloriosa de nuestros cuerpos en la resurrección, lo cual sucederá en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con nosotros, con nuestras almas, en el ínterin? Si descartamos tanto la idea del sueño del alma como la del purgatorio, debemos buscar en las Escrituras qué nos dice sobre el destino de nuestras almas inmediatamente después de la muerte. En Lucas 23:43, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso»,
vemos una respuesta clara y directa. Jesús no mencionó una larga espera en el purgatorio, ni un estado de sueño, sino que afirmó con toda certeza que ese mismo día el ladrón estaría con él en el paraíso. Este versículo refuerza la creencia de que, al morir, nuestras almas van inmediatamente a estar con Cristo, sin necesidad de purificaciones adicionales o períodos de inconsciencia. Otro versículo clave es Filipenses 1:23, donde el apóstol Pablo expresa su dilema. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí, Pablo no habla de un tiempo en el purgatorio ni de un período de espera en la tumba. Él, como cristiano convencido, sabe que al partir de este mundo, inmediatamente estará con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay ambigüedad en sus palabras. La expectativa de estar con Jesús después de la muerte es inmediata y directa. De manera similar, 2 Corintios 5:8 dice: pero estamos confiados y deseamos más bien estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta declaración es crucial porque clarifica que cuando nuestros cuerpos físicos quedan atrás en la tumba, nuestras almas no entran en un estado de sueño ni en purgatorio, sino que están presentes con el Señor. Esta es una promesa preciosa para todos los creyentes. Al morir, aunque nuestros cuerpos estén ausentes, nuestras almas están vivas y conscientes en la presencia de Dios. Otro pasaje fascinante que confirma esta verdad se encuentra en Hebreos 12:22-23, que describe el glorioso destino de los creyentes. Mas os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Este versículo sugiere que los creyentes que ya han muerto están ahora en el cielo, en la compañía de los ángeles y en la presencia de Dios, sus espíritus habiendo sido hechos perfectos. Cuando reflexionamos sobre todo esto, vemos una imagen consistente y poderosa. Al morir, las almas de los cristianos van inmediatamente a estar con Cristo en el cielo, donde son perfeccionadas y habitan en la comunión de los santos y ángeles. No hay una espera prolongada en purgatorio ni un estado de sueño. Cristo, con su sacrificio perfecto, ha preparado un camino para que podamos estar con Él desde el momento de nuestra partida de este mundo. Esta es una esperanza gloriosa y una verdad fundamental del Evangelio. Este concepto de la gran nube de testigos es profundamente significativo y nos ofrece una visión asombrosa del cielo y de la relación entre los creyentes que ya están en la gloria y aquellos que aún estamos en la tierra. En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo conecta directamente con lo que se dice en el capítulo anterior, donde se menciona a los héroes de la fe: Abraham, Moisés, David y otros. Estas personas, que vivieron en fidelidad a Dios, ahora son testigos de la obra redentora de Cristo y de nuestro caminar en la fe. La expresión gran nube de testigos implica no solo que estos santos están presentes en el cielo, sino que también tienen conocimiento de nuestra vida en la tierra. Este es un punto clave que muchos pasan por alto. No están dormidos ni en un estado de inconsciencia. Son conscientes y de alguna manera participan en lo que está sucediendo en el reino de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Lucas 15:10
Refuerza esto cuando Jesús dice: «Os digo que de igual manera hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente». Si los ángeles, seres celestiales, pueden regocijarse cuando un pecador se arrepiente, esto implica que también tienen conocimiento de lo que sucede en la tierra. Así que, tanto los ángeles como los santos en el cielo participan en la celebración cuando alguien se vuelve a Dios. No están en un estado de indiferencia o desconexión. Hay una comunión activa entre cielo y tierra. Esta vida, como bien sabemos, no es nuestro hogar definitivo. Es solo un paso temporal en nuestro viaje hacia la eternidad. La Escritura nos recuerda repetidamente que nuestra ciudadanía está en los cielos y que debemos vivir con esa perspectiva eterna en mente. El apóstol Pablo lo afirma en Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos peregrinos en esta tierra, y todo lo que experimentamos aquí, por glorioso o difícil que sea, es solo un preludio de la vida eterna que tendremos con Cristo. Recuerda lo que sucedió con Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos 7, 55-60. Leemos cómo, mientras lo mataban, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Esto es significativo porque en ese momento, Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión celestial mientras aún estaba en su cuerpo físico. Él dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Esto muestra una clara conexión entre el cielo y la tierra en los momentos cruciales de la vida de un creyente. Cuando Esteban fue apedreado, invocó al Señor diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». No dijo: «Señor, pon mi espíritu a dormir», o espera a que venga un tiempo futuro. Inmediatamente, entregó su espíritu a Jesús, y es aquí donde comprendemos más claramente la distinción entre cuerpo y espíritu. El texto dice luego que Esteban durmió, refiriéndose a su cuerpo, pero su espíritu fue directamente a estar con Cristo. Esto confirma que, aunque su cuerpo murió y fue puesto a descansar en la tierra, su espíritu no entró en un estado de inconsciencia, sino que fue acogido por Jesús en ese mismo instante. Este es un punto crucial en la enseñanza cristiana sobre la muerte y la resurrección. Nuestros cuerpos, como los de Esteban, duermen en el sentido de que esperan la resurrección final, cuando serán transformados y hechos semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Filipenses 3:21 lo deja claro, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la operación con la cual Él puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero hasta que ese día llegue, nuestras almas están vivas y conscientes en la presencia del Señor. Esto también se reafirma en Primera a los Tesalonicenses 5:9-10, que dice: «Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, ya sea que durmamos, vivamos juntamente con Él». Este pasaje subraya que ya sea que estemos despiertos, vivos o durmamos, habiendo muerto, vivimos juntamente con Él. Esto sería incoherente si dormir significara un estado de inconsciencia. En cambio, dormir es solo una metáfora de la muerte física, mientras que la vida con Cristo continúa, sea en la tierra o en el cielo. En resumen, la metáfora del sueño en las Escrituras se refiere al estado temporal de nuestros cuerpos físicos, que esperan la resurrección, mientras que nuestras almas están inmediatamente con Cristo al momento de la muerte. Esto nos ofrece una esperanza inquebrantable,
y nos permite vivir con valentía y propósito en esta vida, sabiendo que, al final, estaremos en la presencia de nuestro Salvador. Es un hecho innegable que todos nosotros enfrentaremos la muerte física una vez. La Biblia es clara en esto. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay ciclos de reencarnación ni segundas oportunidades en esta vida. Morimos una vez, y después viene el juicio. Para aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, este juicio no es motivo de temor, porque la obra redentora de Cristo nos ha justificado. Sin embargo, para aquellos que han rechazado la gracia de Dios, las Escrituras indican que enfrentan un juicio severo y el castigo eterno. Es importante subrayar que como creyentes, al morir, nuestra alma va inmediatamente a estar con Cristo. No hay un purgatorio ni un periodo de espera en el que seamos purificados, como hemos visto anteriormente. Jesús mismo ilustró lo que sucede después de la muerte en la historia de Lázaro y el rico en Lucas 16, 22 a 23. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En este relato vemos que Lázaro, un hombre pobre pero justo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que simboliza su entrada en el descanso y la comunión con los justos en la presencia de Dios. Por otro lado, el rico, que vivió una vida apartada de Dios, fue llevado al Hades, un lugar de tormento y espera antes del juicio final. Este pasaje es clave porque muestra claramente que hay una separación inmediata entre los creyentes y los incrédulos después de la muerte. Los creyentes son llevados al descanso con Dios, mientras que los incrédulos van a un lugar de tormento, esperando su resurrección final y juicio, que resultará en su castigo eterno. Esta enseñanza es coherente con otros pasajes de la Escritura que hablan del destino de los impíos, como Apocalipsis 20, 11 a 15, donde se describe el gran juicio ante el trono blanco y el lanzamiento de los condenados al lago de fuego. Así que, como creyentes, tenemos la promesa gloriosa de estar inmediatamente con Cristo al morir. Filipenses 1:23 nos recuerda: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y los 2 Corintios 5:8 nos da la certeza de que, al estar ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Por lo tanto, no debemos temer a la muerte. Este mundo es temporal y caído, pero nuestra esperanza está en la vida eterna con Cristo, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas. Por el contrario, para aquellos que rechazan a Cristo, la Biblia advierte claramente sobre las terribles consecuencias. Como vimos en la historia de Lázaro y el rico, el Hades es un lugar de tormento donde los incrédulos esperan el juicio final. Y después de ese juicio, enfrentarán el castigo eterno en el lago de fuego, una realidad que las Escrituras describen de manera inequívoca. En resumen, la verdad bíblica es que al morir, los creyentes van inmediatamente a estar con Cristo, mientras que los incrédulos enfrentan un destino de separación y castigo eterno. No hay espacio para tradiciones o doctrinas humanas que contradigan esta verdad. La Biblia es clara en cuanto a lo que sucede después de la muerte. El mensaje final es de esperanza para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y de advertencia para aquellos que aún no lo han hecho. La única manera de escapar del destino del castigo eterno es aceptar
el regalo de la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él es el único camino hacia la vida eterna con Dios. Si este mensaje te ha aclarado algo o te ha ayudado a comprender mejor lo que dice la Biblia sobre la muerte y la vida eterna, te invito a darle me gusta a este video, compartirlo con otros y suscribirte para más contenido como este. Si tienes preguntas o comentarios, no dudes en dejarlos abajo. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.